Hola chicos, bienvenidos al vídeo de recomendación de libros del mes de marzo de 2021 en el Patreon de la Bruja Verde. Bueno, pues este mes vamos a cambiar radicalmente de tema para el libro de recomendación, pero no vamos a cambiar radicalmente en cuanto al tema que hemos estado tratando en Patreon tanto en febrero como en marzo, porque en las entradas vengo trayendo una serie de prácticas que se pueden realizar para entrenarnos, para entrenar nuestra mente, para diversas prácticas relacionadas con la espiritualidad, también relacionadas con vuestra práctica mágica. Entonces, el mes pasado hablamos de la meditación y este mes hemos hablado del mindfulness. También el mes pasado el podcast especial fue sobre la primera parte de la meditación Metta Bhavana y este mes ha sido la segunda parte de la meditación Metta Bhavana, pero ha sido la meditación guiada, entonces va todo muy acorde, meditación y también mindfulness, que es algo muy cercano a la meditación. Por lo tanto, he pensado que, ya que estamos tratando estos meses tan en profundidad estos temas, que son algo que la verdad es que yo llevo practicando muchos años, pues, ¿por qué no traeros un libro que tratara sobre esto por si realmente queréis aprender, para que tengáis mucho más de lo que yo os enseño en las entradas o en los vídeos, ¿no? Porque es que además tengo incluso planeado algún vídeo extra más para vosotros porque este tema me encanta. Lo comento muchísimo con mis amigos, les digo, podéis hacer esta práctica, pues ¿por qué no a los que me patrocináis y a las personas que me siguen también, ¿no? Bueno, pues el libro que vengo a recomendaros, que es un libro sobre mindfulness, es precisamente Mindfulness, guía práctica para encontrar la paz en un mundo frenético, de Mark Williams y Danny Penman. Es un libro de bolsillo de Bucket. Bueno, es un libro económico, baratito, pero que yo lo recomiendo mucho porque es un plan de 8 semanas donde os van a enseñar mogollón de cosas para que aprendáis sobre mindfulness desde cero. Si, por ejemplo, habéis hecho prácticas sueltas porque, por ejemplo, en clase de yoga muchas veces practicamos antes un poquito de alguna técnica de mindfulness y queréis aprender todo sobre el mindfulness, pues un libro como este os vendrá bien. Como veis, es pequeño, pero trae multitud de cosas. Trae todas las prácticas básicas de mindfulness que podéis ver en talleres, en vídeos, en conferencias, a veces en clases de yoga si hacéis yoga. Pero también trae muchas otras cosas, claro, porque es un programa. Entonces, claro, está estructurado de una manera en el que te enseñan muchísimas cosas. Bueno, vamos a ir por partes porque ya me empiezo a adelantar. Una de las cosas que me parece más interesante de este libro es que es un libro que está basado sobre todo en la psicología y en estudios clínicos, estudios con pacientes, todo eso. Entonces, es un programa que han diseñado los dos autores, que ahora os voy a leer un poco sobre quiénes son ellos, qué es lo que hacen, que han estudiado todo eso. Es un programa diseñado básicamente para ayudarnos a reducir el estrés, la ansiedad, la depresión y algo que a mí me llama mucho la atención, que es el agotamiento, porque yo no sé si vosotros sabéis que yo tengo fatiga crónica y muchas mujeres que conozco tienen fatiga crónica. Entonces, ellos también plantean este programa como una manera de ayudarte a reducir el agotamiento, con lo cual es fenomenal, pero lo que estaba pensando es que las 4 cosas, ya sea ansiedad, estrés, depresión o agotamiento, son problemas que tenemos en los países occidentales en el siglo XXI. Es como la gran pandemia de nuestra época, junto con muchas enfermedades autoinmunes, muchas intolerancias a alimentos, etcétera, ¿no? Y el tema del mindfulness, al igual que el tema de la meditación, lo bueno que tiene es que cuando tú aprendes es algo que es gratis, que lo puedes realizar cada día, que no necesitas nada. Eso es lo que os repito siempre, solo necesitas un lugar tranquilo y silencioso para realizarlo. Y estar cómodo y realizar tus ejercicios. Y la mejoría es increíble. Es increíble. Yo también os digo que también te ayuda mucho a reducir la cháchara mental y también te ayuda mucho a
cosas que te han pasado, pero bueno, eso también lo vais a ver en el libro, porque ellos te explican multitud de cosas. Ellos empiezan a explicarte situaciones que tú vives, porque está muy basado en la psicología. Por lo tanto, en cada capítulo te cuentan, y de nuevo me adelanto, te cuentan la experiencia de una persona y son experiencias humanas. Bueno, vamos a ir por partes. Yo quería leeros sobre los autores. De hecho, por aquí tengo señaladas cosas que quiero leeros, no que quiero simplemente deciros, pues el autor es tal, no. Quiero leerlo con detalle. A ver, en las siguientes páginas te ofrecemos una serie de prácticas sencillas que puedes incorporar a tu rutina diaria. Parten de la terapia cognitiva basada en el mindfulness, TCBM, que surgió del inspirador trabajo de Jon Kabat-Zinn en el UMass Medical Center. El programa TCBM lo crearon el profesor Mark Williams, coautor de este libro, John Tisdale, desde Cambridge, y Tyndall Seagal, de la Universidad de Toronto. Fue diseñado para ayudar a superar su enfermedad a las personas que habían sufrido brotes repetidos de depresión grave. Las pruebas clínicas demuestran que funciona. Se ha demostrado clínicamente que reduce a la mitad el riesgo de depresión en las personas que han sufrido las formas más severas de la enfermedad. Resulta al menos tan eficaz como los antidepresivos y no tiene ninguna de sus contraindicaciones. De hecho, es tan efectivo que hoy constituye uno de los tratamientos recomendados por el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido. La técnica de la TCBM gira en torno a una forma de meditación apenas conocida en Occidente hasta hace poco tiempo, la meditación mindfulness, que ayuda a evitar que los sentimientos de ansiedad, estrés y tristeza se agraven y se conviertan en etapas prolongadas de infelicidad o agotamiento, o incluso en depresión clínica severa. Y por aquí tenía también algo sobre los autores. Aquí nos habla del trabajo de este libro. Se basa en pruebas y surge de la reducción del estrés basada en el mindfulness REBM y de la terapia cognitiva basada en el mindfulness TCBM. Se le ha dado la forma de programa coherente, convincente y razonable de 8 semanas para que lo siga todo aquel al que le importe su salud física y mental, teniendo en cuenta que nuestro mundo es cada vez más rápido o frenético, como Williams y Penman lo definen. Personalmente me gustan sobre todo las sugerencias sencillas pero radicales para romper hábitos. Sí, eso es otra cosa que incorpora, que son ejercicios y actividades para romper hábitos. Lo que llaman liberadores de hábitos. Aquí abajo viene más sobre Mark Williams. Es uno de los principales investigadores sobre el mindfulness y pionero en su desarrollo y su difusión. Junto con John Tisdale y Tyndall Seagal, es fundador de la terapia cognitiva basada en el mindfulness, TCBM, que, según han demostrado diversos estudios, supone un gran avance para las personas con trastorno depresivo mayor, porque reduce drásticamente el riesgo de recaídas. Además, es fundador del Oxford Mindfulness Center y antes lo fue del Center for Mindfulness Research and Practice, Universidad de Bangor, norte de Gales. Ambos centros están al frente de la investigación y la formación clínica sobre intervenciones basadas en el mindfulness. Y ahora, junto al periodista Danny Penman, Mark ha creado esta guía práctica y pragmática sobre el mindfulness y su cultivo. Bueno, pues ahí os hablo un poco de los autores. Entonces, lo interesante del libro es que, como he dicho, está basado en psicología, en estudios, en investigaciones, y en las pruebas, ¿no?, que nos dan esos estudios, ¿no? Y para ello, pues, en cada uno de los capítulos, vamos a coger un capítulo desde el principio. Por ejemplo, en cada uno de los capítulos, bueno, al principio te explica un mogollón de cosas, ¿no? Pero ya cuando se inicia el programa, que son varias semanas, pues en cada capítulo tratan algo que tiene que ver con la psicología humana, con cómo vivimos, con cosas que nos pasan y tal. Entonces, primero te ponen el ejemplo de una persona respecto a lo que están tratando. Por ejemplo, aquí tratan atrapada en el pasado, viviendo en el presente.
Después te explican un poco por qué a esa persona le pasa eso, por qué piensa así, por qué se siente así, por qué su mente repite tal discurso o por qué reacciona así, ya que como os he dicho es muy psicológico el libro. Te explica por puntos lo que está pasando a esa persona. En este caso esa mujer estaba teniendo un sufrimiento mental y unos pensamientos y pues te explican sobre ello, te ponen ejemplos de esos pensamientos o del proceso que está pasando. Te sigue explicando sobre el proceso que estaba pasando esa mujer y te lo explican porque todos nosotros pensamos de la misma manera y si nosotros estamos expuestos a algo similar, pues nuestro cerebro reaccionaría igual, básicamente. Luego hay veces que o te cuenta una historia que tiene una moraleja o te explica lo mismo que está tratando en el capítulo, pero por ejemplo con algo metafórico o así, ¿no? Una historia o algo metafórico. Te va explicando sobre estudios, te va explicando, te va dando muchísima información sobre lo que está tratando. Te da prácticas para la semana, te da una meditación. Lo interesante de las prácticas de la semana es que como es un programa, al principio te da 1 o 2 meditaciones, luego te va diciendo que la siguiente semana tienes que hacer las meditaciones de la semana anterior, más otras, más algún liberador de hábitos, que los liberadores de hábitos son como actividades que te ponen para que dejes de hacer ciertas cosas, porque nuestro cerebro es como que es moldeable y se acostumbra y luego es muy difícil que deje de hacer ese mal hábito, por ejemplo, y entonces hay técnicas para como volver a moldearlo y que el cerebro deje de hacer eso, entonces te va dando liberadores de hábitos. Te da una meditación, como os he dicho, te explica sobre esa meditación, te explica también la experiencia de la persona que te dijo al principio, cómo le resultó a esa persona esta meditación y las pautas y lo que te está explicando que tienes que hacer. Y pues te habla un montón, vuelve a hablarte de muchas cosas, vuelve a hablarte del tema del capítulo, que en este caso también nos está hablando de la amabilidad. Y liberador de hábitos, como decíamos, aquí te da una actividad que tiene que ver con el liberador de hábitos. Y pues más o menos los capítulos están orientados así. Sobre todo al principio me resultaba un poco pesado el esquema de los capítulos, porque claro, te explica aquí una serie de cosas de la persona, luego te explica cómo se siente, como os he dicho, te da aquí una serie de meditaciones o te da unas pautas sobre lo que está explicando, la meditación, por ejemplo, y luego lo que me resultaba pesado es que luego aquí al final te vuelvo a explicar lo mismo y tú ya lo has entendido, sobre todo al principio, porque conforme avanzan los capítulos se va haciendo la cosa más compleja y ya no me resultaba tan pesado ni como que fuera mucho paja, ¿no? Y yo quería grano. Pero bueno, supongo que en cierto modo es un libro muy pequeño y querían meter más contenido. Y, por ejemplo, nuestro cerebro de mariposa, pues aquí te vuelvo a hablar otra vez de lo mismo, ¿no? Y se me hacía pesado que te volviera a hablar otra vez de un concepto, de una situación, de algo que tú ya has cogido. Porque como te lo explican muy muy bien, ya desde el principio, pues yo lo pillaba. Me empieza a explicar lo que la persona ha pasado, qué significa, cómo funciona, te dan una meditación para trabajar en ello y todo eso. Y ya pues yo con eso, cuando llegaba a la parte en cómo se ha sentido la persona cuando ha hecho esa meditación y cuando ha hecho esas pautas, pues a mí ya como que me sobraba un poco, ¿sabéis? Al final de algunos de los capítulos hay una conclusión y entonces eso sí me gustaba. Aunque, como os he dicho al principio, me resultaba un poco pesado algunas partes de los capítulos, hacia el final, aún así yo lo recomiendo totalmente porque es un libro en el que aprendes mucho, te van llevando por partes. Lo que me parece más interesante es que te están explicando cómo funciona la psicología humana en referencia a muchas cosas, a muchas situaciones, entonces está fenomenal. Lo que sí que es verdad es que si vas a realizar el plan completo necesitas tener mucho tiempo a lo largo de tu día porque cada vez se va alargando más prácticas de la 4ª semana, ¿veis? Esto es lo que os decía. Y cada vez se va alargando más o te dicen esta práctica
realízala 3 veces al día y luego tienes que realizar esta otra el mismo día y esta, todas seguidas, por ejemplo, pues vas a necesitar 1 hora cada día o así. Y eso sí, necesitas tiempo. Pero luego, por ejemplo, si vosotros queréis hacer una suelta, yo también lo uso como libro de consulta. Pues para recordar alguna, por ejemplo, o para practicarla al principio de una sesión de yoga. Lo que sí que es verdad es que se te quedan. Hay una serie de ellas que te gustan más. Además, las técnicas de mindfulness, cuando llevas muchos años, no sé, son muy conocidas. Una vez que aprendes cómo son, ya se te quedan, es como montar en bici. Yo de hecho he escrito la entrada que yo os explicaba cosas y lo he ido sacando de mi mente, lo que recordaba porque son muchos años practicándolo. Entonces, yo lo recomiendo para los que queráis empezar y no sepáis nada de mindfulness o brevemente o vagamente hayáis realizado alguna práctica para aprender más a fondo, para aprender totalmente. Y luego, por ejemplo, quería enseñaros que tengo también este libro. ¿Y por qué os recomiendo más este que este? Porque este es muy chulo también, me encanta, es fenomenal, pero este os lo recomiendo más. Y os explico por qué. Este de Mindfulness Práctico, de Gaia, Mindfulness Práctico, guía paso a paso del Dr. Ken A. Bernie. De Gaia, es una enciclopedia de K. A mí me gustan mucho las enciclopedias de K. Tengo muchísimas, tanto en inglés como en español, y también he regalado muchas enciclopedias de K. ¿Cuál es el problema de este? Que si lo queréis comprar, aunque no creo que ya lo vendan porque este tiene muchos años. Este está descatalogado, creo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué si vais a empezar os recomiendo este y no este? Pues porque las enciclopedias de K, cuando es algo, por ejemplo, muy amplio, como un ecosistema o, por ejemplo, plantas, pues trae mogollón de cosas y viene bien porque es algo amplio. Pero cuando es algo concreto, como el mindfulness o como la meditación, trae tal cantidad de cosas que empieza a mezclar y que empieza a traerte 800.000 cosas y es un cacao brutal. Y al final te vuelves majara, porque es demasiado para una cosa tan concreta. Tan concreta, entonces es muy chulo, pero si tuviera que recomendar uno de los dos, recomendaría este. Porque este te lleva de la mano paso a paso durante 8 semanas, incluso si lo quieres leer sin hacer el programa y hacerlo más adelante y hacer las prácticas sueltas por probar, aún así vas a aprender más porque te da una serie de prácticas que son comunes, aunque vienen más cosas porque también vienen meditaciones que no son mindfulness, sino que son, por ejemplo, meditaciones tradicionales y conocidas, pero es más concreto. Es más concreto para aprender o es más concreto si quieres saber de qué va el mindfulness, qué es, cómo funciona tu mente, todo eso. Esta es mi recomendación de este mes. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Muchísimas gracias por continuar aquí patrocinándome, incluso con esta crisis que tenemos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y todo el contenido de todo el mes. Ya sabéis que, como os digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo, nos escuchamos en el próximo podcast o nos leemos en la próxima entrada. Y para los que me veáis algún día cuando este vídeo esté público, que sepáis que me podéis seguir en el canal, podéis darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo. Aquí debajo de la cajita de información tenéis el enlace por si queréis que yo os eche las cartas, tenéis el enlace a mi Patreon donde hay más contenido extra, tenéis el enlace a mi blog La Bruja Verde y todos los enlaces a mis redes sociales. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y chao.